Vamos a analizar la protección del consumidor, del cliente bancario, en su condición de ahorrador o de inversor. Vamos a tratar temas que son de candente actualidad, temas que además han tenido una gran repercusión en los medios de comunicación. En primer lugar, el producto que emitieron las numerosas cajas de ahorros, que son las participaciones preferentes y las obligaciones de deuda subordinada, unos productos que se comercializaron de forma masiva a pequeños ahorradores que, como sabéis, pues tenían un perfil de ahorro muy conservador, no eran inversores y se les vendieron estos productos como sin información, sin el asesoramiento suficiente para que supieran que eran productos que conllevaban un riesgo y que podían perder lo invertido. Por ello, las reclamaciones que se están poniendo en este sentido se basan en el vicio del consentimiento. Vamos a ver, resulta innegable la trascendencia, yo diría que incluso la alarma social que se ha generado en torno a las participaciones preferentes. Desde el momento en que nos encontramos ante un producto financiero de inversión, si se quiere decir, en el que se han visto atrapados una infinidad de clientes que podríamos identificarlos o diferenciarlos o agruparlos por su condición de ahorradores, ¿no? No estamos hablando de grandes inversores, de clientes que digamos que vivan de sus operaciones financieras, sino de personas que han realizado su vida laboral o han podido acoger una serie de ahorros, y es a esos clientes con los que se ha comercializado, digamos, en masa, ¿no? Se han vendido en las sucursales bancarias las participaciones preferentes, ¿no? Son clientes, insisto, lo que podríamos llamar clientes de plazo fijo, ¿no? De depósitos bancarios tradicionales, ¿no? Aquí. Vamos a ver, antes de entrar a exponer las razones que puedan sustentar una reclamación judicial frente a tal clase de contratos, lo primero que me gustaría hacer es definir las participaciones preferentes, pero no definirlas desde un punto de vista, digamos, económico, financiero, sino desde un punto de vista, desde una perspectiva jurídico-procesal. Así quizás la definición más extendida, lo digo porque son múltiples las sentencias de instancias que hacen referencia a la misma, es la expuesta por la Audiencia Provincial de Pontevedra en la sentencia de 4 de abril del 2013, que viene a definir las participaciones preferentes como productos complejos volátiles a medio camino entre la renta fija y variable, con posibilidad de remuneración periódica alta, calculada en proporción al valor nominal del activo, pero supeditada a la obtención de utilidades por parte de la entidad en este periodo. Traducido esto al lenguaje llano, aquí vemos que nos encontramos con lo que últimamente se ha venido a denominar como un híbrido financiero, porque se encuentra a caballo entre lo que son la renta variable, por ejemplo las acciones bursátiles, y lo que es la renta fija, hablamos de bonos, plazos fijos, pues efectivamente tienen la consideración como renta fija porque el adquirir unas participaciones preferentes nos dan derecho a percibir con una periodicidad ya establecida, normalmente trimestral, una retribución por parte del emisor, de la persona que nos vendió las participaciones preferentes. Y ya en este punto surge la primera gran controversia, porque es un dato que a la hora de comercializar se ocultaba, se ocultaba a los clientes, es que esa retribución periódica que nos prometían estaba condicionada legalmente, ojo, a el requisito de que la situación patrimonial económica de la entidad emisora, de su grupo en el que estuviera integrado, fuera viable para ello, ¿no? O sea, legalmente tenían la potestad de no dar esa retribución en caso de que entendieran que la situación económica
de la misma pues no fuera la adecuada para ello, ¿no? Por otro lado, cuando hacemos referencia a lo que es la consideración como acciones bursátiles, digamos renta variable, nos estamos refiriendo al carácter perpetuo de la operación. Para que le pongan un ejemplo claro, cuando adquirimos acciones en bolsa, en ningún momento la sociedad mercantil que emite estas acciones está obligada a amortizar esos títulos. Hacemos una inversión de por vida. Solo en caso de liquidación de la sociedad podremos, en su caso, reclamar el importe que nos ha costado los valores bursátiles que hemos adquirido, ¿no? Y por tanto, insisto, no está obligado la entidad a amortizar los títulos en una fecha determinada, y íntimamente relacionado con eso es la otra cuestión de riesgo que nos determina este carácter perpetuo o esta condición de renta variable es las condiciones de liquidez que presenta el producto, ¿no? O sea, cómo podemos nosotros recuperar el dinero. Recuperación del dinero que, digamos, en resumidas cuentas, queda condicionada a que haya un tercero que quiera ocupar nuestra posición con respecto al producto y, ojo, también al precio que ese tercero está obligado a pagar, ¿no? Bueno, existe una definición al respecto de diversas sentencias de audiencias provinciales que precisamente vienen a poner el matiz. La Audiencia Provincial de Córdoba, sección primera de 30 de enero del 2013 y Audiencia Provincial de Balaguer, sección tercera de 22 de abril del 2014, que vienen precisamente a poner el matiz en esta condición de ese mercado supuesto, pretendido mercado secundario, en el sentido de que para un cliente de a pie, un ahorrador, resulta muy difícil poder prever cómo se va a comportar en un futuro el valor de esas participaciones preferentes que adquiere, digo, de cara a, en su día, si quisiera recuperar su dinero, ¿no? Vamos a ver, por tanto, resulta fundamental que para que el cliente, para que se pueda considerar que el cliente ha prestado válidamente su conocimiento, que esté bien constituida la relación negocial, es necesario que el cliente tenga constancia de esos riesgos, reitero, la posibilidad de no recibir rendimientos a pesar de lo que se promete, y en segundo lugar, la consecuencia del carácter perpetuo, en el sentido de que nunca va a poder recuperar el dinero de manos del emisor y que estará supeditado a un pretendido mercado secundario para poder recuperar eso, ¿no? Porque, insisto, es necesario que el cliente conozca tales riesgos y, evidentemente, el alcance que esos riesgos le pueden suponer. Yo decía antes que un cliente de a pie difícilmente podría valorar si en un futuro las participaciones preferentes que adquiere iban a, digamos, a cotizar a más o menos dinero, porque no tiene capacidad para ello, ¿no? Por tanto, a la hora de proceder a frente a una orden de adquisición de participaciones preferentes, lo primero que hemos de considerar, evidentemente, es si el cliente prestó o no su consentimiento, y en caso de haberlo presentado, si lo hizo de forma, digamos, consciente y conocer de las consecuencias que ello entrañaba. Aquí quisiera hacer una precisión que, vamos, me lo he encontrado con muchos jueces, me lo han comentado, ¿no? Que existe una premisa básica, y es que no merece la misma protección por parte de los tribunales de justicia el cliente que, digamos, profesional o institucional, que aquel que entra dentro de la categoría de cliente minorista, ¿no? Si bien hemos de precisar que la controversia en torno a las participaciones preferentes, donde se ha suscitado es entre los clientes minoristas por la conversación, insisto, en masa que se hizo entre ellos, ¿no? Por tanto, primero hemos de analizar si existe consentimiento, si se ha prestado un consentimiento. Para ello me remito a lo dispuesto en el artículo 1254 del Código Civil, que requiere la asistencia de consentimiento para que unas personas puedan obligarse. El artículo 1258 que dice que el mero consentimiento ya obliga a las partes, pero ojo,
Las consecuencias que se pueden derivar de ese consentimiento serán las de su propia naturaleza, de la obligación negocial, pero que sean siempre conformes a la buena fe, al uso y a la ley. Eso hay que tenerlo presente. Y después el artículo 1261 del Código Civil, que dice de manera determinante que si no ha habido consentimiento, pues no puede haber contrato. O bueno, lo que exige es que para que pueda haber contrato tiene que haber consentimiento entre los contratantes, ¿no? Por tanto, vemos que es necesario, para poder determinar la existencia o la obligación por parte del cliente, en primer lugar, que hay un consentimiento, ¿no? Es decir, que difícilmente encontraremos algún supuesto, algún caso en el que no haya habido un consentimiento de manera formal. Me explico. Bien sea firmando la oportuna orden de adquisición, bien sea aun cuando no se hubiera firmado, por el hecho de haber estado recibiendo durante un periodo de tiempo determinada retribución, ello ya implica una cierta asunción por parte del cliente de que existe el negocio, pues no puede negar la existencia de haber contratado las operaciones. Otra cosa será, que lo que más adelante iremos a hablar, es si ese consentimiento, en qué condiciones se prestó, ¿no? Y es lo que decía, el consentimiento prestado, vamos a partir de la base que ha sido prestado, en el mismo puede haber concurrido error y que éste resulte invalidante respecto a la operación. O sea, yo he prestado mi consentimiento, pero se han dado determinadas circunstancias que impiden que se pueda considerar válido el contrato. Y esa es la base para impugnar un contrato de adquisición de participaciones preferentes. Insisto, el mero hecho de haber firmado un documento contractual, una orden de adquisición, no quiere decir que ya estemos condenados a pasar por ello. Es más, la mayoría de los, bueno, yo digo casi el 100% de las reclamaciones judiciales parten de la base de que existe esa orden de adquisición firmada, y es a partir de ahí de donde nos tenemos que, digamos, poner manos a la obra para ver cómo podemos atacar el mismo, ¿no? Así, insisto, partiendo de la base de que existe el consentimiento, lo primero que debemos de considerar es que la existencia de dos tipos de errores, dos tipos o clases de errores, ¿no? El denominado error vicio, que es determinante, que conlleva a lo que se llama la nulidad relativa o lo que se conoce como la anulabilidad, y por otro lado el error ostativo, que es el cual que se considera que realmente, a pesar de haberse firmado el contrato, no concurre el consentimiento, y en tal caso lo que deberíamos es de nulidad radical o nulidad de pleno de derecho, ¿no? Tal dualidad entre error vicio y error ostativo la encontramos definida en la sentencia del Tribunal Supremo en la Sala Primera de 13 de julio del 2012, que dispone, en cuanto al error vicio, que supone una creencia inexacta o una representación mental equivocada que sirve de presupuesto para la realización de un contrato y determina una voluntad no formada correctamente porque la contemplación del objeto del contrato está distorsionada. O sea, hemos dicho que sí a algo, pero nos ha faltado una serie de informaciones que nos hacen prestar, digamos, un consentimiento de alguna forma engañado. Y, por otro lado, el Tribunal Supremo define el error ostativo como cuando hay una falta de voluntad, porque o bien no se quería declarar y se hizo, o bien se produce un lapsus que da lugar a una discrepancia entre la voluntad interna y su declaración. Esto es el supuesto en que, a pesar de haber digamos, firmado el contrato, realmente firmamos algo que no queríamos. Insisto, cuando nos encontramos en supuestos de error ostativo, lo que hablamos de inexistencia de consentimiento y por tanto de nulidad radical del artículo 1261 del Código Civil, y si nos metemos en el campo del error vicio, hablamos no de nulidad radical, eso es importante, sino de anulabilidad de los artículos 1265 y 1266 del Código Civil. Como punto de partida no podemos diseñar la concurrencia de error ostativo, de que hayan supuestos en que haya un error ostativo y por tanto que no haya existido consentimiento como tal.
Yo, digamos, he de reconocer que en la búsqueda que he hecho de resoluciones judiciales, yo, en mi caso, a pesar de que en mi demanda siempre lo alego conjuntamente con el error vicio, jamás, he de reconocer, jamás me han dado una resolución judicial que me estimen la existencia de este error ostativo. Y en mi búsqueda de sentencia he encontrado una de la Audiencia Provincial de Madrid, en la sección 11ª, que viene a determinar la existencia en una operación precisamente de participaciones preferentes, la sentencia de 17 de enero del 2014, que viene a determinar la existencia de error ostativo y por tanto inexistencia de consentimiento en este caso. Pero insisto, la regla general es que las resoluciones judiciales se inclinan por determinar la existencia de error vicio en el consentimiento. Error que radica en las características, respecto de las características esenciales del producto, y que no, esto sí es importante, que el mismo no resulte exclusivamente imputable a quien lo padece. Al contrario, tiene que ser imputable la entidad demandada, porque esta, conocedora de su cliente, en cuanto que estamos hablando de clientes ahorradores, clientes sin unos conocimientos financieros, digamos, solventes, no puede presumir que éste conoce las características y los riesgos, sobre todo, de las participaciones preferentes, y por tanto está obligada a informar respecto de las mismas, ¿no? Ya decía antes, las características esenciales que tenemos que analizar a la hora de enfrentarnos a una orden de adquisición de participaciones preferentes, son, en primer lugar, el riesgo de posibilidad de impago de rendimiento, y en segundo lugar, el riesgo del carácter perpetuo y consecuentemente el riesgo de que la liquidez del producto, la posibilidad de recuperar mi dinero, está vinculada a un mercado secundario. En cuanto al tema del mercado secundario, también quisiera hacer una precisión, porque la mayoría de las operaciones de participaciones preferentes que ahora mismo están reclamadas en el Tribunal de Justicia se contrataron sobre todo en los años 2004 y 2009. Y entonces este tipo de productos no se, digamos, negociaban propiamente dicho en un mercado secundario, sino se solía hacer lo que se llaman operaciones cruzadas entre clientes. Cuando un cliente quería recuperar su dinero, lo que hacía la entidad era buscarle otro cliente de la misma entidad que quisiera comprarlo, ¿no? Podríamos incluso hablar de una suerte de sistema piramidal que tan de relevancia está últimamente por el tema de estafa, ¿no? O sea, la entidad lo que hacía no era ir a un mercado que estuviera regulado, que tuviera todas las garantías, en el que íbamos a obtener un precio, digamos, ajustado, sino iba a buscar a otro cliente que era el que se ponía en nuestro lugar. Y así yo me he encontrado operaciones digamos, de segundas compras de participaciones preferentes en fechas similares en la misma entidad, en el que el precio pagado difiere radicalmente. Eso quiere decir que algunos clientes, por los motivos que fueran, le buscaron mejores precios y a otros le dieron otros precios peores o más bajos, ¿no? Por tanto, lo que hay una cuestión fundamental en el tema de la liquidez, que es algo que incide muchísimo en los tribunales de justicia, es que no existía tal seguridad en cuanto al tema de recuperar el dinero, porque dependía de que hubiera, insisto, un tercero dispuesto a ocupar el puesto que manteníamos con respecto a la preferente, y sobre todo del precio que estuviera dispuesto a pagarnos, ¿no? Sin que, por otro lado, y eso también incide en muchos tribunales de justicia, sin que las entidades puedan ampararse en el hecho de la boyante situación económica. Esto de boyante, quizás hay que ponerlo hoy en día como entre comillas, ¿no? Pero entonces a lo mejor todos lo creíamos, ¿no? Pero la boyante situación económica que existían en los años en que comercializó este producto, en los que prácticamente existían colas para comprar las participaciones preferentes. O sea, uno iba a una entidad y ya tenían ellos un listado de clientes dispuestos a recuperar, a meterse en nuestro lugar en caso de venta, ¿no? Por eso le digo, el sistema de
de recolocación de las participaciones pendientes se encontraba de cierto modo viciado porque no tenía las debidas garantías, ¿no? Pero insisto, el cliente, para poder tener válidamente presentado su consentimiento, es necesario que conociera las características esenciales del contrato, los riesgos antes definidos, y para ello, como quiera que el cliente no es una persona experta, era necesario que fuera informado por la entidad, porque evidentemente el error, para que sea relevante de cara a declarar la nulidad de un contrato, tiene que ser excusable, ¿no? Si tenemos un cliente que por sí mismo no puede comprender lo que tiene entre manos, siempre será excusable, salvo que la entidad demuestre que efectivamente le informó debidamente de esos riesgos que ha asumido. Y aquí también hay que hacer un distingo importante entre lo que son clientes institucionales o profesionales, que en principio cabe presumir que sí tienen esos conocimientos, y lo que es el cliente minorista, el cliente de a pie, que es el que se ha visto afectado, que es el que, en principio, la entidad debe partir de la base de que no tiene esos conocimientos para comprender, insisto, por sí mismo los riesgos que asume al contratar la operación, ¿no? Y aquí, a la hora de determinar la excusabilidad del error, lo que también los tribunales de justicia analizan es, digamos, cuál era la diligencia esperable de cada caso. No vale decir, como muchas veces dicen las entidades, que ellos pensaban que el cliente sabía porque así lo manifestó en los famosos test que se realizaban ya redactados, ¿no? Sino la entidad tiene que adoptar un plus más de diligencia en orden a comprobar si efectivamente el cliente conocía tales extremos, ¿no? Y así lo he dicho con reiteración el Tribunal Supremo, en cuanto que la diligencia exigible a cada parte no es la misma, se recae más en el profesional, en este caso la entidad, que en el cliente, ¿no? Vamos a ver, ese deber de información, ese deber de información que recae sobre la entidad, insisto, en el que recae la diligencia que le es exigible, viene determinado con carácter general por el artículo 7 del Código Civil, así como dentro del campo de los consumidores, de los clientes ahorradores, en los artículos 8D y 18 del texto refundido de la Ley General para Defensa de Consumidores Usuarios. Y ya específicamente en materia en el ámbito financiero, nos podemos referir a la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, a los artículos 4 y 5 del Código General de Conducta del Mercado de Valores, así como a los artículos 79 y siguientes de la Ley del Mercado de Valores y los artículos 60 y siguientes del Real Decreto que desarrolla el mismo. En este punto quiero también igualmente hacer una mención en cuanto al hecho de que el hecho de que en el momento de la contratación estuviera no vigente la famosa directiva MiFID no supone cuestión que permita a la entidad obviar ese deber de información. Muchas veces nos encontramos a la hora de recibir una cuestión a la demanda que precisamente se amparan en eso, de que no están obligados a hacer el test MiFID y demás requisitos de exigencias establecidas por la normativa europea, pero sin embargo ya los he citado, los artículos 4 y 5 del Código General de Conducta, vigentes desde el año 93, determinaban la obligación que recaía sobre la entidad de saber quién era su cliente, o sea, conocerlo, de saber qué preparación, qué conocimiento tenía, y también la obligación que recaía sobre la entidad de informar debidamente a su cliente, ¿no? Porque como con reiteración señala la jurisprudencia, la información a solicitar debe ser clara, correcta, precisa, suficiente y haciendo especial hincapié en los riesgos, tal. Hay que dar una información correcta. Así, hay múltiples resoluciones judiciales que se pronuncian en tal sentido. Perdón, que tengo que pasar porque el tiempo se nos vuelve encima.
Y una cosa muy importante que recae sobre la entidad la obligación o el deber de acreditar que efectivamente informó a su cliente sobre las características del producto. No vale que la entidad diga, oiga, yo informé, o que diga, el cliente no acredita que no fue informado. No, es ella la que tiene que informar. Incluso los tribunales de justicia vienen a valorar en su debida medida, digamos, a minusvalorar lo que son las cuestiones de esa documentación que se firma, en la forma en cómo se firma, ¿no? Porque si yo resulta que firmo un tríptico informativo en el mismo momento en que realizo la operación y en el mismo momento firmo el test de conveniencia, los tribunales de justicia entienden que eso no es forma de informar a un cliente sobre los riesgos de un producto, porque no tiene capacidad para tener conciencia de los riesgos que está asumiendo, ¿no? Vamos a ver, determinada la existencia del error y declarar nulidad, tenemos que ir ahora a los efectos que esa nulidad conlleva. En este punto me remito al denostado, por lo que vimos esta mañana, artículo 1303 del Código Civil, que declara que la nulidad lo que lleva es que los contratantes se tengan que devolver cada uno lo que ha recibido del otro, ¿no? En este caso no ha habido ningún tipo de alarma social o de perjuicio para la economía nacional que haya llevado a los jueces a no condenar a devolver el dinero, menos mal, porque, insisto, ya es un comentario mío, lo del Tribunal Supremo con respecto a la cláusula suelo, pues se las trae, ¿no? Por suerte, insisto, en este caso, con respecto a la preferente, no ha habido un pronunciamiento en tal sentido. Y bueno, ya resumiendo, ¿qué es lo que hay que llevar esa nulidad? Decíamos que cada parte se debe devolver lo que recibió de la otra. Entonces, por su parte, la entidad tiene que devolver el dinero recibido y, como dispone el artículo 1303 del Código Civil, los intereses de ese dinero desde el momento en que lo recibió. Por parte del cliente también tiene que devolver a la entidad algo, o bien devolver las participaciones preferentes de las que es titular, o bien, en su caso, si estas hubieran sido canjeadas por acciones, lo que ha ocurrido en la parte de totalidad de las operaciones, tendrá que devolver los títulos de preferentes o de acciones y los frutos. Los frutos son los rendimientos que a lo largo de la vida de las preferentes ha recibido la entidad. Pero ojo, y yo creo que eso es un criterio, digamos, más o menos asentado entre los tribunales de justicia. Esos rendimientos recibidos con carácter trimestral o la periodicidad que haya sido, no devengan intereses. ¿Por qué señalan eso los tribunales de justicia? Porque consideran que lo que hay que devolver son solo los frutos y no distinguen lo que hace respecto del precio, que también hay que añadir los intereses, como marca el artículo 1303. En tal sentido, me remito bueno, entre otras, la sentencia de la Audiencia Provincial de Ávila de sección primera del 7 de octubre del 2014. Ya terminando, hago referencia a los famosos contratos de recompra suscripción. He puesto ese título porque es el más habitual, porque es el que ha recaído en el ámbito de Bankia, que quizás la entidad hoy en día que más, digamos, procedimientos tienen en materia de participaciones preferentes. Pero bueno, me refiero a todas aquellas soluciones que se han dado, lo de soluciones entre comillas, lo pongo entre comillas, para ayudar, también lo pongo entre comillas, a los afectados por preferentes, ¿no? Que pasa por amortizar anticipadamente esas preferentes con quitas o sin quitas, para luego obligar a comprar acciones de la entidad determinada, ¿no? Pues bien, con cierta ironía, las entidades vienen esgrimiendo siempre estas operaciones posteriores, que insisto, se hacen en último término por obligación del FROP, del fondo del FROP. Las argumentan como si fueran, digamos, una confirmación de los actos anteriores que podían ser nulos. Ellos sostienen que el hecho de que el cliente haya aceptado ese canje por acciones ya de por sí hace una confirmación del contrato, ¿no? En ese sentido, me remito a la doctrina del Tribunal Supremo al respecto de los actos propios.
sobre todo la sentencia del 28 de septiembre de 2009, que dice que para que pueda alegarse la existencia de la doctrina o aplicarse la doctrina de los actos propios, se tiene que partir como por supuesto que los actos previos sean válidos y eficaces en derecho, por lo que no procede su alegación cuando se encuentran viciados por error, que sería el caso que nos ocupa, ¿no? Y por otro lado también hay resoluciones del Tribunal Supremo que determinan que ese consentimiento ha de ser prestado de forma voluntaria y libre, lo que no ocurre en este caso porque estas alternativas, estas soluciones que se han planteado de los clientes, pues se exponían como única vía para poder recuperar su dinero y por tanto no cabe entender que lo han dicho de una forma, digamos, voluntaria y libre, ¿no? Y ya en último extremo, como también señala el Tribunal Supremo en la sentencia de 22 de diciembre del 2009, que el hecho de que se declare nulo el contrato previo evidentemente arrastra a este segundo contrato firmado con posterioridad porque tiene su origen en el anterior, ¿no? Y ya para acabar, hago una pequeña referencia a las excepciones procesales que se suelen plantear por las entidades a la hora de contestar una demanda. En primer lugar, decirles que son excepciones que por regla general suelen ser desestimadas de manera categórica, tan categórica que en el momento de ser recurridas las sentencias en apelación ni tan siquiera son reproducidas, ¿no? Si las entidades asumen que el planteamiento que hacen no es, en cuanto a esas excepciones, no es el más adecuado, ¿no? En primer lugar, podemos hablar de la caducidad, es una cuestión relativa al fondo, ¿no? Por tanto, debe ser resuelta en sentencia. El criterio desestimatorio radica sobre todo en el hecho de que el plazo de caducidad comienza no en el momento de la perfección del contrato, que es cuando firmamos la orden de adquisición, sino en el momento de la consumación, y el contrato a encontrarnos en operaciones de carácter perpetuo, digamos, no se consuma nunca, o en último extremo se habría consumado con el pago de los últimos rendimientos periódicos. Hay también algún criterio jurisprudencial que viene a decir que el plazo de caducidad en todo caso se comenzaría a contar desde el momento en que el cliente toma conocimiento del error, ¿no? Si el cliente ha estado durante todos esos años, digamos, inocentemente pensando que su producto era bueno, no se puede exigir que anticipe una posible reclamación, sino la puede interponer justamente cuando tiene constancia de que no es lo que había buscado. Por otro lado, también tenemos como excepción la falta de legitimación pasiva, en el sentido de que las entidades vienen a decir, oiga, es que esto no soy yo el emisor del producto, sino que es otra entidad distinta, ¿no? Aquí no podemos olvidar que se trata de las entidades que emiten las preferentes, son sociedades meramente instrumentales que sirven para captar fondos para la entidad, digamos, matriz, y encima un dato fundamental que concurre en todas las emisiones de participación preferentes, y es que la entidad matriz, le hace la Caja de Canarias, Caja Madrid, o Ibankia, o cualquiera, siempre actuaban como garantes de la operación, y por tanto esa condición de garante llevan, digamos, de forma reiterada a los tribunales de justicia a desestimar el hecho de que no sean ellos responsables de la operación. Y ya por último, también hablo de lo que es el liticonsorcio pasivo necesario. Yo, en cuanto a ese extremo, lo que me planteo es que resulta en incongruencia hablar de falta de legitimación para a continuación decir que sí tengo que intervenir, pero tiene que ser llamado otro al procedimiento. Insisto, otra excepción que, vamos, de forma categórica es desestimada por los tribunales de justicia. A mí solo se me ha dado un caso curioso, el de un procedimiento que aceptaron la intervención, en este caso fue de la Caja de Canarias Preferente, si no mal recuerdo, pero una intervención un tanto sui generis, porque su señoría admitió que intervenía en el procedimiento, pero no en la condición de demandada. Y yo realmente nunca supe por qué había intervenido, en qué condición, porque al no ser parte, porque no era actora ni era demandada, no podía proponer ni pruebas ni hacer alegaciones. Entonces no sé en qué sentido intervino, aunque si bien su señoría se preocupó mucho en el auto que le admitió la intervención de señalar que a fin de cuentas
el procurador y el abogado que defendía, en este caso a la emisora de las preferentes, era el mismo que la entidad, entonces decía que no tenía sentido que se le diera ningún otro causa de actuación extra porque iban a decir lo mismo, ¿no? Y nada más, espero no haberlos aburrido y muchas gracias por su atención prestada.